Bueno, muy buenas tardes para todos. Queremos darles la bienvenida a nuestro programa de webinars Clic de la Ciencia, numeral aislados, jamás desconectados, liderado por la Misericordia Clínica Internacional de la ciudad de Barranquilla. El día de hoy tendremos la conferencia titulada Estimulación Cerebral Profunda, DBS y Enfermedad de Parkinson. Nuestro conferencista invitado es el Dr. Juan Carlos Benedetti. El Dr. Benedetti es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, neurocirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, Fellow Stereotactic Neurosurgery and Radiosurgery en Wayne State University de Michigan, Estados Unidos, miembro del Comité Directivo de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Estereotáctica y Funcional, es jefe de la Unidad de Neurocirugía Funcional de la Misericordia Clínica Internacional e investigador asociado del Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional. Doctor Benedetti, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Le damos una cordial bienvenida a nuestros webinars. A todos los asistentes, por favor, les solicitamos que apaguen sus micrófonos para que no haya ningún tipo de interrupción durante la charla. Doctor Benedetti, le concedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Para mí es siempre un placer y un motivo de orgullo estar, primero, haber sido invitado por la comunidad Clínica Misericordia Internacional y el Centro de Investigaciones para estas webinars que tanta utilidad y tanto las disfrutamos cada vez que podemos. Bien, el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson o mediante cirugía funcional debe interpretarse desde muchos puntos de vista, entre ellos el recurso humano, el recurso técnico y la base científica. Bien, para entender lo que es la estimulación cerebral profunda, tenemos que partir desde las bases del concepto holístico del cerebro. El cerebro es una red de neuronas y estas redes neuronales forman circuitos. Los circuitos neuronales a su vez forman tractos y los tractos forman vías y las vías causan la funcionalidad del sistema nervioso central. Esto lo vemos con imágenes muy bellas de tractografía que nos dejan ver la belleza y complejidad de estas vías funcionales. Bien, pero antes de eso vamos a pasarnos un poquito por la historia de la cirugía estereotáctica. Estéreo quiere decir tres, táctica, tocar o llevar en tres dimensiones. Miren que ya en 1930 Spiegel y Weiss en Estados Unidos trataron de crear un sistema de coordenadas estereotácticas a través de este sistema rústico llamado estereoencefalótomo para localizar en tres dimensiones las estructuras del sistema nervioso central. Y para la época, Spiegel y Weiss, miren cómo era una sala de cirugía en ese momento. Bien, pero tenemos que hablar de ciertos nombres para entender que la cirugía estereotáctica ha tenido una gran historia. Desde Cooper hasta el doctor Lexell en Suiza, Cooper en los Estados Unidos, el doctor Macianos en el norte de Estados Unidos, el doctor Narabarashi en Japón. Entonces vemos que la cirugía estereotáctica fue difundida y además desarrollada en primero los tres continentes y posteriormente Latinoamérica y otros confines de la Tierra. Pero vemos que, miren, que los sistemas estereotácticos se basan en un plano cartesiano, X, Y, Z, y el principio de isocentro, es decir, cualquier cosa que tenga coordenadas estereotácticas, no importa el punto de abordaje, siempre localizará el mismo punto en el espacio en las coordenadas X, Y, Z. Pero miren que no se trata solamente de una localización precisa, sino de entender la funcionalidad del cerebro en su gran complejidad. Esta es una resonancia magnética de 7 teslas con tractografía, donde se entrecruzan las vías motoras, vías sensitivas y muchas vías de asociación. Y miren cómo ascienden ese gran número de fascículos, ansas, desde el tallo cerebral hacia la corteza y de la corteza
en sentido cefalocaudal. Bien, pero miren que una estructura como puede ser el hipotálamo puede causar y modular alteraciones funcionales. Y vemos cómo el hipotálamo se puede envolver en el origen de crisis convulsivas o en alteraciones como la agresividad. Y cómo este gran centro de desintegración de actividad hipersincrónica. Entonces nosotros tenemos que acuñar varios términos. Uno, sincronización de actividad eléctrica. Otro, desincronización de actividad eléctrica. Y la otra es hipersincronización. Ante una alteración patológica, cualquiera que ésta sea, de las vías funcionales, las vías eléctricas, las redes neuronales, de alteración en la sincronización, tenemos una respuesta de salvamento de estas estructuras, que es la desincronización, para que no se produzca una hipersincronización, que está muy bien entendido en la epilepsia. Pero miren que alteraciones funcionales como el comportamiento, el temblor, la rigidez, son pequeñas hipersincronizaciones patológicas de circuitos neuronales dañados. Y es por esto que la conectividad del hipotálamo, que se va hacia el aspecto frontovasal, hacia el aspecto temporal, hacia la corteza prefrontal, por eso esa gran conectividad de estructuras diencefálicas pueden explicar alteraciones comportamentales e inclusive alteraciones eléctricas profundas cerebrales que se comportan como epilepsia. Este fue un artículo en lo cual demostramos cómo el hipotálamo posterior no solamente sirve para neuromodulando el hipotálamo, podemos conseguir que no solamente se module la actividad, una agresividad patológica, sino también crisis convulsivas. Y vimos, ¿por qué? Porque este es un centro de desincronización y estos son los neurotransmisores que intervienen dentro de ese gran centro de desincronización. Pero también entendimos que no solamente es estimular núcleos ricos en neuronas, sino todas esas vías de proyección que forman los fascículos. Y vean cómo aquí vemos el fascículo dendrorubrotalámico. El fascículo dendrorubrotalámico es el causante de que se presenten alteraciones en la modulación del temblor, y por eso cuando uno estimula los núcleos ventrolaterales talámicos, puede actuar sobre el temblor esencial patológico o de difícil control farmacológico. Ese temblor esencial, que no es más que una alta hipersincronización en esa vía dendrorubrotalámica, al nosotros implantar un electrodo en el área talámica posterior, hoy en día no se habla de los núcleos ventrales talámicos, sino el área talámica posterior, estamos estimulando directamente ese fascículo, y al estimular ese fascículo podemos encontrar unas respuestas maravillosas en el temblor. El profesor Francisco Velasco había definido como las radiaciones prelemniscales, que al estimularlas podían actuar no solamente sobre el temblor parkinsoniano, sino también otros tipos de temblor. Pero realmente creo que lo que ellos estaban estimulando no eran las radiaciones prelemniscales, sino el haz dendrorubrotalámico. Y miren cómo el haz promesencefálico medio, esta es una de las fotografías de nuestro trabajo de depresión mayor, al nosotros poder, mediante tractografía, disecar anatómicamente mediante imágenes funcionales este haz promesencefálico, que se nos refería el doctor, nuestro psiquiatra en el anterior webinar, como el Superior Lateral Mirror Forebrain Bundle. Ese que es el haz promesencefálico medio, miren que tiene conectividad con el hipotálamo, tiene conectividad
con el núcleo accumbens y de allí se va hacia la corteza orbitofrontal. Es por eso que el actuar, el modular o tener una actividad modulatoria cerebral profunda sobre ese fascículo, implantando un electrodo en el tronco donde se origina ese fascículo, puede hacer que las personas con depresión mayor refractaria sean beneficiadas, así como también los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Acuérdense que el núcleo accumbens tiene que ver mucho con la estimulación del núcleo accumbens. Muchos la abogan como el tratamiento para el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y vemos que ese fascículo llega al núcleo accumbens. Entonces, con esto lo que quiero decir es que tanto alteraciones motoras o no motoras tienen que ver con redes neuronales que están funcionando anormalmente y que estas redes neuronales no están solas, son redes de integración y no podemos entender al encéfalo con solo un núcleo o una parte, sino que el cerebro, todo el cerebro es elocuente, porque el cerebro funciona al unísono y no por partes. Vemos como este trabajo presentado por Hassler, vemos que diferentes clases de lesiones producen alteraciones metabólicas cerebrales. Aquí, por ejemplo, lesiones del brazo anterior de la cápsula interna para el TOC, o lesiones del cíngulo para el comportamiento agresivo, o las lesiones del área 25 podrían producir alteraciones metabólicas, aumentando el metabolismo o disminuyendo el metabolismo orbitofrontal. Entonces vemos que el nosotros lesionar o estimular estructuras pueden producir a distancia cercana o distancia lejana cambios funcionales. Vemos este artículo por el grupo de Toronto, del grupo del doctor Hamani y Andrés Lozano. Vemos que al estimular el área 25 para pacientes con depresión mayor, miren que el paciente que se encontraba en línea de base tenía un hipometabolismo a nivel del área 25 y un hipermetabolismo a nivel orbitofrontal. Cuando estos pacientes eran estimulados, se inhibía el lóbulo orbitofrontal y miren el hipometabolismo en esa parte basal frontal que tiene mucha relación con las emociones, y por esto los pacientes mejoraban. Pero miren que lo maravilloso de la estimulación cerebral profunda comienza en el año 1993 en Grenoble, Francia, por el doctor Benavit. Y miren que esto es una gran indicación de la cirugía funcional, como es el temblor de difícil control farmacológico. Un paciente antes y el paciente después de haber sido implantado y estimulado 3 meses posterior al posoperatorio. A mí me gusta mucho mostrar este video que tiene la suma de 17 años porque fue el primer paciente operado por mí. Bien, pero miren que ya con el advenimiento de nueva tecnología, vemos que nosotros también podemos controlar el temblor severo por enfermedad de Parkinson con la estimulación cerebral profunda, porque en el anterior caso, alguien podría decir, probablemente aumentaron la medicación y por esto el paciente no está temblando. Pero obsérvese que uno puede hacer un estudio dentro del consultorio para saber la efectividad y grado de efectividad de la estimulación. En este momento el paciente se encuentra con el estimulador prendido y vamos a apagarlo. Y miren lo que sucede inmediatamente. Del lado, se lo vamos a apagar del lado izquierdo y vamos a mirar qué pasa del lado derecho. Inmediatamente el paciente presenta un temblor severo. Vamos a prender el estimulador. Y observamos la mejoría inmediata del paciente. Pero miren que hay trastornos de hipersincronización en otra parte de los ganglios basales que miren lo que produce una distonía
severa, incapacitante en látero y retrotólis. Y miren el posoperatorio de esta paciente a los 6 meses. Octubre del año 2019. Bien, entonces, sabiendo nosotros que la cirugía funcional es un procedimiento altamente selectivo y mínimamente invasivo que se reserva para un pequeño número de pacientes refractarios a tratamiento farmacológico y que envuelven principalmente el Parkinson, la distonía, el temblor esencial y los trastornos afectivos como son la depresión mayor, la agresividad de difícil control y el trastorno obsesivo compulsivo. Estas son las entidades que están aprobadas por la FDA, pero hay otras aplicaciones diferentes, entre otros trastornos del apetito. Tenemos también el síndrome de Gilles de la Tourette, tenemos también el síndrome de Meige y los trastornos vegetativos prolongados. En este momento se está trabajando muchísimo sobre estos aspectos. Pero vemos que hay un síndrome hipokinético. Ese síndrome hipokinético, que es el que más se presenta dentro de toda la población mayor a 50 años, es la enfermedad de Parkinson. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa y tiene su pico de presentación o de inicio después de la quinta década de la vida. Pero también tenemos una franja de pacientes que tienen Parkinson juvenil y puede comenzar a edades tempranas entre los 30 y los 40 años. El pico está entre la quinta y la sexta década de la vida. Este es el devenir de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson comienza con síntomas no motores que pueden preceder en años, 15 o 20 años anteriores a la presentación de los síntomas motores. El síntoma que puede ser más asociado a la enfermedad premotor es la hiposmia. Más o menos un 50% de los pacientes pueden tener como antecedente previo al inicio de los síntomas motores la hiposmia. Pero hay veces estos pacientes también se presentan con una depresión. Esta depresión puede ser el inicio de la enfermedad o un trastorno depresivo ansioso, y pueden venir otros síntomas no motores como las alteraciones del sueño. Posteriormente aparecen los síntomas motores. Para que uno diagnostique inequívocamente la enfermedad de Parkinson, debe presentarse bradiquinesia con uno o más síntomas cardinales, como son el temblor, que es de 4 a 6 Hz, o puede presentarse rigidez o alteraciones de la postura, sobre todo inestabilidad axial. Esa inestabilidad axial debe ser en ausencia de alteraciones vestibulares, alteraciones visuales o alteraciones cerebelosas. Y por último, tenemos que el paciente, cuando avanza la enfermedad, tiene un déficit cognitivo que debe ir desde una pequeña alteración en las habilidades ejecutivas hasta una demencia. Un 25 a un 30% de los pacientes con enfermedad de Parkinson severa pueden acompañarse de un síndrome demencial. Miren que la evolución aquí está en años, pero una vez usted tiene los síntomas motores, más o menos usted dura bien con la medicación antiparkinsoniana, o sea, con la levoterapia o con drogas dopaminérgicas. Generalmente se inician con drogas dopaminérgicas y posteriormente se instaura el tratamiento de levodopa de acuerdo a la necesidad del paciente. Eso dura más o menos de 3 a 7 años, donde el paciente tiene una luna de miel con el tratamiento farmacológico, pero posterior a los 5 años, con un pico a los 8, el paciente comienza a presentar fluctuaciones motoras. Eso quiere decir que el paciente puede en un momento estar bien y a pesar del mejor tratamiento farmacológico, el paciente de pronto tiene una crisis de temblor o sencillamente hace periodos on-off. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente pasa de un estado con buena agilidad a tornarse completamente bradiquinético.
Esas fluctuaciones hacen parte de los síntomas que se presentan posterior a los 5 años. Pero no solamente es eso, sino que se pueden presentar también grandes alteraciones de la marcha y comienza a partir de los 10 años a haber grandes alteraciones cognitivas, y posterior a 15 o 20 años de la enfermedad pueden presentarse los síntomas demenciales en un 25 o un 30% de los pacientes. Entonces, por eso, cuando el paciente presenta un deterioro en su calidad de vida, después de los 5 años de enfermedad, el paciente en cualquier momento puede ser candidato a un procedimiento quirúrgico funcional. Bien, este es el algoritmo tomada del Journal Review of Neurology del año 2009, donde se muestra indudablemente que el paciente tiene que pasar con fármacos de primera, segunda, tercera línea, comenzando con los dopaminérgicos y posteriormente con la levodopa y terminando posteriormente con probablemente una propuesta para estimulación cerebral profunda. Bien, miren que aquí están los diferentes síntomas que va presentando el paciente en el devenir de la enfermedad. Es aquí cuando aparecen las fluctuaciones, las disquinesias, cuando aparece alteraciones posturales axiales, etcétera, cuando el paciente debe ser intervenido. Pero vemos que miren que es importante que hay una alteración que son las alteraciones del sueño REM. REM quiere decir las alteraciones como pesadillas, terrores nocturnos, que se han asociado a denudación de células colinérgicas a nivel del núcleo pedúnculo pontino. Bien, perdón, voy a referirme un poco, esto es más un terreno de los neurólogos clínicos y de movimientos anormales, como el doctor Juan Camilo Rodríguez, pero para decirles que una vez se ha diagnosticado el paciente con Parkinson y tiene alteraciones motoras, el paciente se estima que ha perdido un 30 a un 50% de células dopaminérgicas en el aspecto ventral y medial de la sustancia nigra, pero se ha encontrado también una denudación importante de dopamina a nivel del striatum. Entonces vemos que, fíjense que es algo interesante, el paciente presenta mayor degeneración de neuronas en los estadios premotores que en los estadios motores. Es más acelerado la degeneración en los estadios premotores. Bien, y con el advenimiento de los nuevos sistemas estereotácticos, con el advenimiento de la neuronavegación y aparatos estereotácticos como el Lexel, y con este gran advenimiento de la tecnología, como son las imágenes intraoperatorias en tiempo real, que tenemos la maravilla de tenerla en la Clínica Misericordia Internacional. Es el único centro en el cono norte de Latinoamérica que tiene esta clase de tecnología. Bien, pero miren que es importante saber que hoy en día personas que tomaban caminos diferentes en un hospital hoy las están tomando juntos, como es el neurocirujano y el neurólogo. Este es el doctor, en su mano izquierda de sus pantallas aparece el doctor Alain Benavit de Grenoble, Francia. Es el padre de la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico, y el doctor Delange. El doctor Delange es un gran neurólogo, investigador, neurofisiólogo, que nos dio a conocer cómo funcionan los ganglios de la base. Y realmente es un poco complejo entender el circuito gangliobasal neuronal, pero para ustedes hay una vía directa a una vía indirecta. La vía directa tiene que ver más con la corteza, que va directo al GPE, el GPE va directo al subtalámico, el subtalámico devuelve sus impulsos hacia la corteza. Pero hay una vía indirecta que es la del striatum. El striatum va al globo pálido externo, el globo pálido externo va al globo pálido interno y posteriormente
hacia sustancia nigra, núcleo subtalámico, núcleos ventrales mediales talámicos y posteriormente corteza. Y hay una vía extra, dopaminérgica que va directamente hacia el núcleo pedúnculo pontino y hacia la médula espinal, y por allí también ascienden las vías. Es por esto que no es de extrañar que se diga que la estimulación de los cordones posteriores medulares podrían tener una cierta efectividad sobre los trastornos de la marcha en un paciente con Parkinson. Y también que el núcleo pedúnculo pontino, que guarda muchísima relación con esta vía que viene desde la médula espinal, tenga que ver también con la mejoría del patrón de la marcha en pacientes con congelamientos motores de la marcha, un síntoma de muy difícil control farmacológico. Bien, pero miren que es muy bello entender cómo partimos de sistemas de asa cerrada. El sistema gangliobasal funciona eléctricamente de muchas diferentes maneras, pero hay que entender que hay sistemas que sincronizan y desincronizan, y hay neuronas que tienen diferentes patrones de oscilación. Miren esto tan bello. De modo que cuando el sistema gangliobasal, el striatum y el núcleo subtalámico o el globo pálido interno, en conjunción con la corteza, tienen una oscilación no variable, el sistema directo es el que toma el control de ese sistema gangliobasal. Mientras que cuando hay una denudación de la actividad dopaminérgica en el sistema dopaminérgico, ganglio, striatum, globo pálido externo, globo pálido interno, núcleo subtalámico, corteza, en ese momento el comando lo toma en la vía indirecta y por lo tanto se producen esas grandes alteraciones como son la bradiquinesia, rigidez, temblor y alteraciones posturales. Bien, y miren que aparece el primer núcleo, el núcleo subtalámico. Es hoy por hoy el núcleo que recibe la mayor estimulación cerebral profunda. Es el núcleo que estamos modulando a través de electrodos porque, primero, es un núcleo que actúa sobre todos los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson, como son la bradiquinesia, rigidez y temblor. Tiene una gran indicación cuando hay temblor de difícil control y sobre todo en pacientes jóvenes menores de 65 años es el núcleo de elección. Es importante que el núcleo subtalámico tiene algo muy importante, que es que se puede disminuir hasta un 50% la medicación antiparkinsoniana o la levoterapia. Aparece un segundo núcleo, que es el globo pálido interno. El globo pálido interno también actúa sobre los síntomas cardinales, pero es un núcleo que lo reservamos hoy en día, sobre todo cuando hay disquinesias severas, y el aspecto posteroventral del núcleo también lo tenemos muy en cuenta para los trastornos distónicos. Entonces es un núcleo que tiene también una muy gran utilidad. El núcleo pedúnculo pontino se ha abogado su estimulación para los trastornos de freezing de la marcha, el congelamiento de la marcha. Pero indudablemente la serie de Toronto por el doctor Hamani no ha sido, digamos que sus resultados en este momento no han sido replicados por otros grupos que han estimulado este núcleo, pero sigue siendo una buena opción. Bien, tenemos el centromediano y parafascicular. El centromediano y parafascicular es un núcleo que sirve para la estimulación sobre todo de personas con Gilles de la Tourette y para personas con estados vegetativos prolongados. Es un núcleo que también se ha estudiado para como tratamiento de la epilepsia generalizada tipo Lennox-Gastaut. El BIN
es un núcleo que sirve para el tratamiento del temblor esencial y del temblor de difícil control farmacológico, parkinsoniano o no parkinsoniano. Pero acuérdense que realmente lo que estamos estimulando es dentro del rubro talámico, que deberíamos estimularlo más hacia el área posterior talámica. Bien, este es un monacho para mostrarles lo que es la estimulación cerebral profunda. Consiste básicamente en llevar con alta precisión, con sistema guiado por imágenes, neuronavegación y sistemas estereotácticos con marco, llevar electrodos más o menos a la profundidad del núcleo subtalámico, área subtalámica, área del GPI y los otros núcleos anteriores mencionados con alta precisión. Estos dos electrodos se conectan a unas extensiones internas que van subdérmicamente hasta el área pectoral y allí los unimos o acoplamos con un neurogenerador o generador de pulso interno que posteriormente deberá ser programado en frecuencia, intensidad y ancho de pulso. Cada persona tiene un patrón diferente de estimulación. Entonces, tenemos que encontrar el mejor patrón de estimulación para cada persona. Bien, entonces miren que indudablemente aparecen terapias avanzadas farmacológicas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y aparece la apomorfina, que es un tratamiento muy caro, muy costoso, que se infunde con una droga, y la duodopa, que también es un tratamiento que es llevar duodopa directamente hacia el duodeno. Y miren que a pesar de estas terapias avanzadas, la que realmente actúa, tiene 3 cruces en la mayoría de los síntomas cardinales, continúa siendo la estimulación cerebral profunda, a más bajo costo que estas 2 terapias farmacológicas avanzadas. Pero esto es un trabajo de grupo y vemos que este trabajo de grupo implica tener la adecuada tecnología, pero también el adecuado recurso humano. Vemos que todas estas ciencias del saber neurológico deben estar integradas para poder realizar este tipo de cirugías. Siempre aparecerá la pregunta y la discusión de si es estimulación cerebral profunda o lesiones por radiofrecuencia. Bien, nosotros del año 1999 hasta el 2000 operamos 50 pacientes con lesión a nivel del globo pálido interno. En ese momento hacíamos palidotomías. ¿Y qué observábamos? Que si bien podíamos actuar solamente de un solo lado, unilateralmente, porque acuérdense que las lesiones bilaterales producen demasiada morbimortalidad, también los pacientes hacían una luna de miel por 2 años y posteriormente recaían. Estamos hablando por las lesiones de radiofrecuencia. Hoy en día se está estimulando la compra de equipos de estimulación de alta frecuencia magnética y realmente no importa cuál es la energía que usted utilice, si es un gamma knife, si es un acelerador lineal, si es la radiofrecuencia alta frecuencia o si es una estimulación magnética. Todas son energías que destruyen tejido cerebral. La pregunta, si hemos avanzado tanto en el entendimiento de la parte funcional cerebral, ¿cómo podemos dignarnos a destruir tejido cerebral hoy en día? Bueno, es una pregunta que hay que hacerla a las personas que hoy en día están tratando de vender estos equipos. Miren que cuando uno ha tenido la experiencia previa y posterior, allí operamos en el año 2002 dentro de sala de tomografía y aplicábamos radiofrecuencia sobre el globo pálido interno. Esto lo dejamos de hacer desde hace 16 años. Y miren que ahí está el motivo por el cual no lo hacemos, porque uno es reversible, el otro es irreversible.
Uno se puede ajustar a las necesidades del paciente. Cuando usted ha hecho una lesión, realmente la hizo. Y ahora usted se pregunta si ¿cuál será de más alto o bajo costo? Todos pensarían que la lesión podría ser de muy bajo costo. Y la pregunta, y posterior a la recidiva del paciente, ¿qué le va a hacer usted? Entonces, ese bajo costo se le convierte en alto costo social y farmacológico. Bien, miren que yo miro con gran orgullo este número, 10 pacientes. 10 pacientes que el Centro de Investigaciones de la Clínica Misericordia Internacional tenemos que sacarle un gran jugo a estos 10 casos operados. Y miren que si bien la estadística se ha acumulado durante todo este tiempo con más de 492 casos, vemos que en la Clínica Misericordia tenemos todo este portafolio de servicio de cirugía avanzada para tratamientos funcionales, que va desde los movimientos anormales hasta las cirugías de epilepsia. Y vemos que miren que las complicaciones son menores del 1.08% y llegan hasta el 1.5% en estos procedimientos. Realmente son procedimientos de alta precisión y con muy baja morbimortalidad. Pero ¿cuál es el protocolo de estudio para estos pacientes? Bueno, el protocolo de estudio es que deben ser evaluados por nuestro grupo, que está el doctor Juan Camilo Rodríguez como neurólogo especialista y su especialista en movimientos anormales. Posteriormente tiene que ser evaluado por psiquiatría, neuropsicología y debe hacerse un test de levodopa, que es la prueba funcional al medicamento. Si su test de levodopa dice que tiene una mejoría mayor al 33%, pues entonces usted sabe que la funcionalidad basal de ese cerebro todavía tiene neuronas que estimular. Entonces, hay neurólogos clínicos generales que se confunden y dicen, pero si tiene una excelente respuesta a la levodopa, ¿para qué lo van a operar? Hombre, porque el paciente ya está haciendo fluctuaciones motoras, está haciendo akinesias, porque el paciente tiene fenómenos off impredecibles, porque el paciente tiene disquinesias de difícil control. Entonces, si el paciente tiene más del 33% de respuesta al medicamento, quiere decir que el paciente cumple un criterio muy grande de cirugía y además sirve para demostrar que inequívocamente sí tiene una enfermedad de Parkinson. Un parkinsonismo que se debe descartar en todos los casos no debe tener una respuesta superior al 33%. Y vemos que el paciente tiene que tener no menos de 4 años de la enfermedad y haber sido tratado con el mejor tratamiento farmacológico. Miren que existe un criterio que es la refractariedad de temblor a tratamiento farmacológico. Esa es una indicación casi que única para llevar el paciente a cirugía temprana de Parkinson. Es demasiado incapacitante desde el punto de vista social y de calidad de vida el tener un temblor severo que no responde a la levodopa y pueden presentarse inclusive en los primeros 3 años de enfermedad en algún grupo de pacientes. Y nosotros preferimos no operar pacientes por encima de los 75 años. Muchos grupos están de acuerdo en que el límite y corte de edad es 70 años, pero yo creo que entre los 70 y los 75 hay que individualizar los casos mediante la funcionalidad. Si un paciente es muy funcional, tiene una respuesta a la dopamina, al test de levodopa de un 50%, es un paciente que no tiene comorbilidades, el paciente puede tener 72 años, pero es un paciente que puede cumplir criterios quirúrgicos. ¿Qué debemos hacer? Nunca dejarnos engañar. Si el paciente no tiene un test de levodopa mayor, con respuesta mayor al 33%, debemos tratar de evitar no operarlo. Bien, pero para esto se necesita un programa institucional como el que nosotros tenemos en la Clínica Misericordia Internacional. Realmente, a pesar de que nosotros hemos hecho casos
en algunas otras instituciones. Hombre, una cosa es hacer casos y otra cosa es tener un respaldo académico, institucional y que brinde la capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario. Bien, vemos que la Clínica Misericordia Internacional pues nos provee de resonancia magnética, tenemos un tomógrafo de multicorte, resonancia magnética Siemens de 1.5 teslas y tenemos imágenes intraoperatorias como lo es el OARN, sistema de neuronavegación y el recurso humano y científico para poder lograrlo. Bien, y miren que hay que mirar esto con gran orgullo, porque son los casos y son 9 casos de estimulación cerebral profunda, pero hecho con el state of the art, en imágenes intraoperatorias. Entonces, es una cosa muy diferente hacerlo como podemos hacerlo en algunas otras instituciones y no hacerlo como el estado del arte, porque eso conlleva a menor morbimortalidad, mejor funcionalidad y mejor respuesta en el paciente. Y tenemos 5 casos también operados en el programa de cirugía de epilepsia. Entonces, ¿cómo se hacen estos procedimientos? Se toma una resonancia magnética que nos permita ver con mucha claridad las comisuras. Hacemos también tomografías con doble material de contraste y vemos que hacemos tiempos en IR de resonancia magnética, inversión, recuperación y fast spin echo para mirar bien el plano intercomisural. ¿Por qué? Porque de allí basamos todos los cálculos y los algoritmos estereotácticos. Y vemos que el disponer de software, microregistros de electrodos cerebrales profundos y tener los blancos más importantes como es el aspecto posteroventral del globo pálido interno y el aspecto dorsolateral del núcleo subtalámico, es allí donde debemos llevar nuestros electrodos. Pero miren que se pueden presentar, si tenemos problemas en la precisión del implante, se pueden presentar ciertos inconvenientes. Miren que aquí estamos implantando un electrodo en el aspecto dorsolateral talámico, donde queremos tener esos electrodos. Allí vamos a actuar sobre el temblor, rigidez y bradiquinesia. Y el único efecto secundario cuando aumentamos la estimulación podrían ser disquinesias, pero las disquinesias pueden ser controladas al disminuir la medicación. Pero ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos un electrodo demasiado lateral y ventral? Pues vamos a tener manifestaciones de cápsula interna, como pueden ser contracción tetánica de extremidades, desviación oculomotor. Podemos tener alteraciones si estimulamos mucho el aspecto ventral y medial del núcleo subtalámico. Podemos tener alteración sobre el tercer par, que da desviación ocular, diplopia, pero también podemos tener hacia el aspecto, si el electrodo lo dejamos muy profundo, podemos estimular la sustancia nigra y esto daría como consecuencia un arresto de la marcha. Entonces hay que tener mucho cuidado porque indudablemente el hecho de nosotros tener gran precisión de imágenes y imágenes intraoperatorias hace que tengamos menor morbimortalidad y mejores resultados. Y miren que esta es una tractografía hecha sobre el núcleo subtalámico y obsérvense que hay unos pequeños filetes que van desde el áspero mesencefálico medio hacia el aspecto anteromedial del núcleo subtalámico. Imagínense que si se estimula allí, puede producirse fenómenos maníacos, hipomanía y alteraciones psiquiátricas importantes. Entonces, es importante la calidad de nuestro implante. Pues miren que este fue el paradigma, ¿verdad?, de que la FDA aprobase masivamente esta tecnología en los Estados Unidos, como fue el artículo del New England Journal of Medicine, donde nos muestra, miren los pacientes en el estado basal y miren que con la mejor medicación mejoraban
en un 27% y tenían off, o sea, periodos de manifestación severa de enfermedad en un 49%, contra la estimulación que era periodos on del 74% y off del 19%. Entonces, indudablemente, esto fue el paradigma, pero no solamente debe tenerse en cuenta la estimulación, como dijimos, no es la carta tardía, el tratamiento tardío de la enfermedad, es el tratamiento temprano cuando el paciente ve disminuida su calidad de vida y aparecen los síntomas como temblor severo, fluctuaciones, disquinesias. Y miren que hay estudios clase 1 que ya así lo demuestran, cómo la DBS es el mejor tratamiento para los síntomas, mejorar la funcionalidad del paciente y calidad de vida. Este es un estudio de un metaanálisis, pues, que nos demuestra estudios clase 1 que así podemos obtener resultados con la estimulación cerebral profunda. Y vemos que este es el algoritmo que seguimos en nuestra institución. Vemos que una vez el paciente sea detectado como refractario, tenga menos de 75 años y tenga más de 4 años de tratamiento diagnosticado con enfermedad, debe ser evaluado por nuestro neurólogo de movimientos anormales y posteriormente se le hace el protocolo de estudio, va al staff médico y el staff decide si el paciente o no amerita la estimulación cerebral profunda. Bien, tenemos un paciente muy bien situado, le hacemos bloqueos de nervios periféricos supraorbitarios y bajo sedación asistida implantamos el marco estereotáctico. Obsérvese que el marco está bien implantado y el paciente está muy feliz de tenerlo allí colocado. Pero miren que esta es nuestra paciente y vemos, esta fue la primera paciente que operamos en la Clínica Misericordia Internacional. Y van a ver pequeños detallitos que son supremamente importantes. Uno, utilización de BIS. El análisis espectral es muy importante porque nos permite medir la profundización anestésica, que es fundamental para estos pacientes. El TAC multicorte que tenemos en nuestra institución y observamos la gran calidad de imágenes intraoperatorias como es el O-arm. Una vez nosotros hemos posicionado al paciente, vestimos el O-arm y colocamos al paciente dejando los ojos descubiertos para poder posteriormente hacer el test intraoperatorio para mirar precisamente que no se presenten ninguno de los síntomas anteriormente mencionados y poder corregir el implante y trayectoria del electrodo. Observamos que el paciente en este momento, estamos detrás de la cortina, ¿verdad?, que nos separa con el paciente. Y aquí está, a través de una incisión, un agujero precoronal guiado. Todo es guiado estereotácticamente. Nada está sujeto al azar. No, que lo pongo 2 centímetros por delante de la coronal, 3, no. Tenemos que guiarlo estereotácticamente porque es la única manera de poder evitar lesionar vasos sanguíneos. Y esto lo hemos hecho previamente con el planeamiento estereotáctico. Vemos la gran ayuda del neurólogo y neurofisiólogo y vemos que el llegar a este grado de complejidad tan importante, pero que nos da tan buenos resultados, miren, sistema de imágenes intraoperatoria, sistema de marco del Excel, microregistros cerebrales profundos, neurólogo, neurofisiólogo, doctor Juan Camilo Rodríguez, y sistema de neuronavegación. Realmente son pocas las instituciones en Latinoamérica que podrían tener esta maravilla de ayudas para poder tener un muy buen implante de electrodos cerebrales profundos, control de calidad y por lo tanto beneficio para el paciente. Pero miren que este es el sistema de control de imágenes que hacemos en el modo 2D y obsérvese el implante simétrico bilateral que nos permite estar tranquilos de nuestro implante. Y miren, pero no solamente es eso, sino el poder fusionar en tiempo real lo planeado con lo ejecutado. En este momento estamos mirando la
resonancia magnética funcional en tiempo real y observamos el implante simétrico en el aspecto posteroventral de globo pálido interno. Miren, esto es lo planeado. Vamos planeando las comisuras. Posteriormente miramos, miren lo bello que se ven los globos pálidos internos y miren lo bello que se ven los núcleos subtalámicos. Hacemos las trayectorias, calculamos el aspecto dorsolateral del núcleo, coordenadas estereotácticas, mapas estereotácticos y control de lo planeado y lo ejecutado. Control con actividad eléctrica de microrregistros cerebrales profundos que nos dan el adecuado patrón de descarga de núcleo subtalámico y vemos cómo las neuronas tienen un patrón específico eléctrico de descarga en Hertz y además morfología de onda. Eso hace que nuestro neurólogo neurofisiólogo pueda en un momento dado decirnos dónde estamos. Y miren, y el test clínico intraoperatorio que es muy importante. Bien, podemos también mirar la simetría haciendo imágenes 3D o 2D y todo esto se logra con nuestro sistema de O-arm. Podemos hacer tomografía y podemos mirar también la ausencia de sangrados en fases tomográficas de tejido blando y todo esto lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo un target real y nuestro implante quedó lejos de nuestro planeamiento estereotáctico. Y la única manera de tener este control es la adecuada imagen intraoperatoria y postoperatoria. Miren la belleza, núcleos subtalámicos y miren la belleza de implante hacia el aspecto dorsolateral de ambos núcleos subtalámicos, imagen en tiempo real que hacen que nosotros nos sintamos muy tranquilos de nuestro implante. Y miren cómo se puede hacer una imagen 3D de mirar cómo quedan nuestros contactos dentro del núcleo. Y posteriormente hacemos imágenes 3D para asegurar que esa estimulación esté abarcando el aspecto, en este caso, póstero-ventral del núcleo GPI, globo pálido interno. Miren que esta es una imagen desafortunada de un paciente que fue operado en otra clínica de la ciudad por un colega que dice ser un experto. Y obsérvese dónde están situados los electrodos. Un electrodo está lesionando la vía visual y el otro electrodo está a milímetros o en contacto con el sistema de la arteria cerebral posterior, comunicante posterior. Entonces, obsérvese esta paciente que quedó con una cuadrantomnosia bilateral y sin funcionamiento adecuado del sistema de estimulación. Entonces, si no tenemos imágenes adecuadas, adecuada función de imágenes, software, sistema de neuronavegación y sistema de verificación en tiempo real, probablemente uno de estos podría ser uno de nuestros pacientes. Miren el gran beneficio de esta paciente. Veamos, vamos a adelantar un poco el video. Vemos que no está temblando. Apagamos el equipo. El estimulador. Vemos el temblor severo. Observamos inmediatamente cómo aparece un temblor. Estira la mano al frente. Gloria, estira la mano al frente. Miren, un temblor severo. Y posteriormente, y vamos a prender el generador de pulso interno y vemos, miren lo que sucede, el cese inmediato del temblor. Bien, y miren este paciente, un campesino, y miren ese campesino posterior a la estimulación. Y miren que el globo pálido interno, los anteriores fueron el núcleo subtalámico, pero miren el globo pálido interno. Esta es una paciente que tenía unas disquinesias severas inducidas por levodopa. No sabemos si era peor la medicación, las disquinesias inducidas por la medicación o la enfermedad misma.
miren a la paciente posterior a el tratamiento de estimulación cerebral profunda. Esta fue nuestra primera paciente operada en la Clínica Misericordia Internacional. Bueno, este es nuestro algoritmo de trabajo, donde nuestro neurólogo de movimientos anormales juega un papel fundamental. Y miren cómo abre boca, este es el trabajo que debemos publicar con los nuevos casos operados para mostrar, para nosotros demostrarnos que realmente estamos haciendo las cosas bien y realmente es de oro este artículo porque esta clase de tecnología realmente tenemos solamente la posibilidad de tenerla en el país, en la Clínica Misericordia y realmente pues es importante que mostremos estos resultados. Nuevamente agradecerles a todos ustedes por haber permanecido conmigo y atenderé todas las preguntas que tengan y muchísimas gracias al grupo de la Clínica Misericordia Internacional, al Departamento de Investigación y muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, así es, doctor. Trabajaremos de la mano para poder sacar adelante el artículo y muchos otros estudios más. Ha sido una excelente presentación, lo felicito, muchísimas gracias. Abrimos entonces ahora el espacio para las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, puede hacérnosla saber en el chat. O si quiere, pues también puede habilitar el micrófono. Como siempre, excelente charla, la verdad te felicito. No hiciste un recuento de todo lo que estás haciendo, ya sabíamos que lo hacías, pero el explicado así es espectacular. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Albert. Muy agradecido. Si algún otro asistente tiene alguna pregunta o intervención que quiera añadir a la presentación, este es un excelente momento para participar. Hola, buenas tardes, doctor Benedetti. Felicitarlo, como siempre, excelente su presentación. Aprendimos, como siempre, muchísimo. Yo quisiera preguntarle, ¿cree usted en el futuro, o sea, ahora estoy plenamente de acuerdo, o sea, ya no tiene sentido por las lesiones destructivas que veíamos antes, porque los DBS han sustituido totalmente esta esta técnica? ¿Cree usted en el futuro que la nanotecnología sustituirá a los DBS? Ya de hecho hay DBS de nanocarbono, pero bueno, me refiero que deje de ser una técnica quirúrgica, o considera que aún en el futuro se va a mantener por un buen tiempo esta técnica con los excelentes resultados que usted ha mostrado. Gracias. Doctora Silvia, como siempre, que me encanta oír su voz, bueno, y sus comentarios. Indudablemente la nanotecnología va a tomar un papel fundamental en toda la biomedicina. Yo creo que fíjate que en este momento estamos viendo son vías funcionales. Yo pienso que la nanotecnología nos va a tener un gran asiento sobre vías funcionales y redes neuronales y reparación, óigase bien, reparación de redes neuronales. Entonces, lo que tú estás diciendo, imagínate que en algún momento dado, ojalá en algunos años, y tú y yo lo podamos ver, logremos mirar dónde está ese digamos que marcapaso hipersincronizador y mediante nanotecnología podamos nosotros reparar esa red neuronal allí donde se encuentra el defecto. Entonces, imagínate, estaríamos hablando de reparar, restaurar y estimular. Poder soñar un poquito en el futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Así es.
Bueno, si no tenemos más preguntas o intervenciones, yo creo que podemos dar por concluido el webinar de hoy. Doctor Benedetti, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a estar trabajando de la mano con usted desde el Departamento de Investigaciones e Innovación de la Misericordia Clínica Internacional. El día de hoy, pues, se ha demostrado que hay bastante contenido y bastante material en el cual podemos apoyarnos y del cual podemos sacar muchas cosas muy provechosas. Entonces, estamos a su disposición por completo. A todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. No me queda más que palabras de agradecimiento y que por favor nos sigan acompañando en las diferentes charlas que tendremos durante los próximos días. Gracias a ustedes. Una muy feliz noche.